Hola amigos curiosos, espero que estén pasando un excelente día. En 1985, la Ciudad de México fue sacudida por un fuerte terremoto que marcaría un antes y un después en la historia de nuestra ciudad. Este terremoto no solo derribó edificios, también expuso el espíritu solidario de la sociedad mexicana, personas verdaderamente valientes y dignas de admiración, que sin ninguna preparación ni maquinaria ayudaron en las tareas de rescate, arriesgando incluso su propia vida ante la ineptitud de los gobernantes que no supieron cómo reaccionar ante una situación de emergencia como esta. Así que en esta ocasión les presento 12 datos del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Número 12. El terremoto, con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, ocurrió el 19 de septiembre de 1985 a las 7 de la mañana con 17 minutos en el Océano Pacífico frente a las costas de Michoacán, cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, aunque tan solo 6 días después, el 25 de septiembre, el Instituto de Geofísica, en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, dio a conocer un informe detallando que el epicentro se registró justamente en la desembocadura del río Balsas, en el límite de los estados de Michoacán y Guerrero, como ya dije antes, a las 7 de la mañana con 17 minutos, pero tardó un poco más de 2 minutos en llegar a la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, donde se sintió a las 7 de la mañana con 19 minutos, y se generó cuando la placa de Cocos se hundió bajo la placa norteamericana. El hipocentro de este terremoto ocurrió a 15 kilómetros. Ya en otro video expliqué que el hipocentro es el punto exacto debajo de la corteza terrestre donde se libera la energía de los terremotos, es decir, la profundidad. Por esta razón, aunque el terremoto del 7 de septiembre del 2017 tuvo una magnitud de 8.2 grados, no fue tan desastroso porque ocurrió a una profundidad de 58 kilómetros, mientras que el de 1985, con una magnitud de 8.1 grados, ocurrió a una profundidad de tan solo 15 kilómetros. Los terremotos con un hipocentro menor a 70 kilómetros son llamados terremotos superficiales y son los más desastrosos. Número 11. El terremoto tuvo una duración de casi 3 minutos y el inicio quedó registrado en televisión durante el noticiero llamado Hoy Mismo, cuando la conductora Lourdes Guerrero dice: está temblando un poquitito. E inmediatamente intenta mantener la calma, pero justamente al decir la hora, las 7:19, sonríe nerviosamente al sentir que la intensidad aumentó. Doy la hora, 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos. Aún así, intenta mantener la calma, pero pocos segundos después la señal se pierde. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Un minuto después, a las 7 de la mañana con 20 minutos, el terremoto alcanzó su máxima intensidad, provocando la ruptura de vidrios y cuarteaduras en varios edificios, mientras que otros comenzaron a derrumbarse, principalmente en el centro histórico, en las colonias Roma, San Rafael y Juárez, así como el edificio de departamentos Nuevo León en Tlatelolco. Finalmente, el terremoto terminó a las 7 de la mañana con 22 minutos. Número 10. Prácticamente desde el comienzo del terremoto a las 7 de la mañana con 19 minutos, la señal de televisión se perdió, pues el edificio de Televicentro, hoy Televisa Chapultepec, se había derrumbado junto con una de sus antenas. Y por otra parte, las líneas telefónicas también se vieron afectadas. Es por ello que tanto en el interior de la República, así como en el extranjero, se corría el rumor que el Distrito Federal había colapsado por completo. Afortunadamente, eso no había pasado y la señal de radio aún se mantenía al aire, por lo que la XCW Radio se convirtió en el único medio para comunicar a la población lo que estaba sucediendo. En ese tiempo, el periodista Jacobo Zabludovsky era de las pocas personas que contaba con teléfono en su automóvil, por lo que a través de esa estación de radio, a partir de las 8 de la mañana, comenzó un recorrido para relatar lo que veía a su paso, iniciando el trayecto en Paseo de la Reforma, donde no se veían daños, pues tanto los semáforos como las fuentes de agua trabajaban correctamente. No veo nada anormal tampoco, el tránsito es fluido. Los semáforos están funcionando en Paseo de la Reforma.
A simple vista no se había interrumpido ni la energía eléctrica ni las bombas de agua. Además, el tráfico era normal, así que la primera impresión era que todo estaba bien comparándolo con el terremoto de 1957 en el que cayó el Ángel de la Independencia. Yo sentí ese temblor muy prolongado, pero no tan fuerte como aquel que tiró el Ángel, lo sentí muy prolongado. Incluso bromeaba con el locutor de radio. Que nos trató suavecito, como que nos andaba metiendo como en una cunita, ¿no? Muy bien. Pero el relato cambió mientras se acercaba al centro de la ciudad y vio varios edificios derrumbados, entre ellos el Hotel Regis. El Hotel Regis se derrumbó, queda sola la parte antigua, la parte central que tiene 4 columnas. La Secretaría de Marina. Se derrumbó la Secretaría de Marina, no quedó nada, no quedó piedra sobre piedra de la Secretaría de Marina. La Secretaría del Trabajo. El edificio de la Secretaría del Trabajo está inclinado hacia la parte de atrás. Y el mismo Televicentro. Estoy enfrente de mi casa de trabajo y está totalmente destruida. Recordemos que aquella fue una transmisión de radio y era la única manera en que la gente se estaba enterando de los daños que había causado el terremoto. Finalmente, la señal de televisión abierta de Televisa desde sus instalaciones de San Ángel se restableció a las 12 de la tarde, 5 horas después del terremoto, transmitiendo lo que pasaba a través de los canales 2, 4, 5 y 9. Número 9. Después del terremoto, como era de esperar, se registraron varias réplicas, pero la más fuerte de ellas ocurrió un día después, el 20 de septiembre a las 7 de la noche con 37 minutos, con una magnitud de 7.3 grados en la escala de Richter y un hipocentro o profundidad de tan solo 17.6 kilómetros. Este nuevo movimiento causó pánico en la gente, pues causó más daños en las construcciones dañadas el día anterior y algunos derrumbes más. Número 8. Apenas unos segundos después del terremoto, varias personas, entre estudiantes, enfermeras, bomberos y sociedad en general, se organizaron para rescatar a los sobrevivientes. También se realizaron donaciones de cobijas, además de lámparas, cascos y herramienta para remover las montañas de escombros. Incluso con el paso de los días, la misma población civil organizó brigadas para retirar los cuerpos de aquellas personas que lamentablemente habían fallecido. Mientras tanto, el gobierno no hizo absolutamente nada durante las horas más críticas. La policía y el ejército sí salieron a las calles, pero con la extraña e inexplicable orden por parte de la presidencia de no auxiliar a los sobrevivientes ni ayudar a la población en las labores de rescate. Solo se limitaron a resguardar los edificios derrumbados, aunque algunas personas cuentan que tanto los policías como los militares solo obstruían las tareas de los rescatistas voluntarios, e incluso uno que otro elemento aprovechó para robar objetos de valor tanto de los escombros como de los mismos cadáveres, como anillos o relojes. Mientras tanto, el presidente de México, Miguel de la Madrid, brilló por su ausencia, ya que no se supo nada de él hasta las 4 de la tarde, es decir, solo tardó 9 horas en reaccionar, y el primer mensaje a la nación lo hizo 3 días después del terremoto. Pero eso no fue todo, porque con el paso de los días, cuando la comunidad internacional envió ayuda, el presidente tontamente la rechazó, aunque más adelante al ver la magnitud del desastre cambió de idea y no le quedó otra opción que aceptar dicha ayuda. Su lenta reacción ante la emergencia fue algo que marcó su presidencia hasta el final de su gestión en 1988. De hecho, en el Mundial de 1986, celebrado en México, durante el discurso inaugural, Miguel de la Madrid fue abucheado por los presentes y con justa razón. Declaro solemnemente inaugurado el 13º Campeonato Mundial de Fútbol. Número 7. Como dije anteriormente, ante la lenta reacción del gobierno, la población civil comenzó las tareas de rescate inmediatamente después del terremoto, de manera organizada y disciplinada. Además, daban indicaciones a la gente sobre cuáles calles eran transitables y cuáles era mejor evitar, pues había edificios derrumbados. Mientras tanto, en esos edificios derrumbados, algunas personas, o mejor dicho, héroes reales, se deslizaban entre los escombros en busca de sobrevivientes, por lo que rápidamente se ganaron el sobrenombre de Topos. De esta manera nació el grupo de rescate llamado Topos Azteca,
y en febrero de 1986 se constituyeron legalmente como una brigada de rescate que no solo ha participado en México sino también en el extranjero. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas diferencias entre sus integrantes provocó que uno de los fundadores iniciales abandonara el grupo para formar su propia brigada llamada Topos Tlatelolco. Número 6. Entre los ciudadanos que participaron en las labores de rescate, sobresale la historia de Marcos Efrén Sariñana, mejor conocido como La Pulga, que salvó la vida de 27 personas. Lo más curioso es que en 1985 este hombre ni siquiera vivía en el Distrito Federal, sino en la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, pero había llegado a la capital para recoger su número y camiseta, ya que iba a participar en una carrera que se celebraría 3 días después, el 22 de septiembre. Pero ante el desastre, este hombre de 42 años de edad en ese entonces, aprovechando su agilidad y baja estatura de 1,50 metros, no dudó en introducirse entre los escombros, abriéndose paso solo con sus manos. En reconocimiento por haber salvado a 27 personas, recibió una casa en la ciudad de Cuautla por parte del presidente Miguel de la Madrid, y después del terremoto de 1985, continuó trabajando como rescatista y conferencista, recibiendo varios reconocimientos no solo en México, sino también en Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos y Turquía. Con el paso de los años, tuvo que abandonar su labor como rescatista debido a su edad y algunos problemas en las rodillas, pero en el 2017 volvió a ser noticia por 2 razones. La primera fue que el escritor Iván Salcido publicó el libro llamado La Pulga del 85, en la que cuenta la historia de Marcos Efrén Sariñana, y la segunda noticia fue que a sus 72 años de edad, con algunos problemas en las rodillas y dificultades para escuchar, trabajaba como empacador en una tienda de autoservicio localizada en la ciudad de Cuautla. Esto me hace pensar, ¿por qué el expresidente Miguel de la Madrid gozó de una pensión vitalicia y otros lujos hasta el último día de su vida, cuando no hizo nada ante la emergencia, mientras que héroes como Marcos Efrén Sariñana solo recibió una casa y ahora es olvidado? Sin duda, héroes como La Pulga merecen una ovación de pie. Número 5. Uno de los edificios derrumbados fue el Hospital Juárez, quedando solo en pie el área de medicina general. Una de las áreas colapsadas fue la torre de especialización, donde lamentablemente falleció personal médico y muchos pacientes, entre ellos varios bebés. Sin embargo, las labores de búsqueda de sobrevivientes continuaron, trabajo que fue recompensado una semana después del terremoto, cuando, para sorpresa de todos, entre los escombros se escuchó el llanto de un bebé, y tras cuidadosas labores de rescate, descubrieron que se trataba de una niña recién nacida a quien bautizaron como Yasmín Arias Aguilera. Pero no fue la única, porque entre el 22 y 26 de septiembre lograron rescatar a varios niños más que fueron conocidos como los bebés milagro, pues los médicos no se explicaron cómo unos seres tan indefensos lograron sobrevivir durante 7 días solos, sin alimento, sin los cuidados especiales que requieren y además rodeados de polvo y cobijados de escombros para ser rescatados sanos. Bueno, presentaban deshidratación, pero en general se encontraban bien, aunque posteriormente varios de ellos fueron criados por otros familiares, ya que muchos perdieron a su mamá en el derrumbe. Desde entonces, cada año las familias se reunían para festejar juntos los cumpleaños de aquellos niños. Irónicamente, el año pasado se dio a conocer la noticia que uno de aquellos bebés milagro, llamado Jesús Francisco Santamaría, de ahora 32 años de edad, perdió su casa en el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Número 4. Otra de las construcciones derribadas durante el terremoto fue el edificio Nuevo León, localizado en Tlatelolco. Para entrar en contexto, el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, o simplemente conocido como Tlatelolco, es un complejo habitacional bastante grande con 102 edificios, más de 20 escuelas, una zona arqueológica, una iglesia, clínicas médicas, etc. Se encuentra en la delegación Cuauhtémoc, al norte de la Ciudad de México, y está rodeado por las avenidas Reforma Norte, Insurgentes Norte, Ricardo Flores Magón y el Eje 2 Norte Manuel González. Además, es atravesado por la avenida Guerrero y el eje central Lázaro Cárdenas.
Lamentablemente, Tlatelolco tiene un lugar oscuro en la historia de México por dos razones importantes. Una de ellas es la matanza de 1968 y la otra es el derrumbe del edificio Nuevo León durante el terremoto de 1985. Edificio que tenía 288 departamentos y donde fallecieron entre 500 y 1000 personas. Muchas de ellas aún se encontraban dormidas cuando el edificio se vino abajo. Un dato interesante es que el tenor español Plácido Domingo acudió a la zona de derrumbe para ayudar a las tareas de rescate. Al momento del terremoto, él se encontraba en Chicago, Estados Unidos, pero viajó inmediatamente a la Ciudad de México ya que dos tíos, una prima y un sobrino vivían en el edificio caído. Lamentablemente, ninguno de ellos sobrevivió, por lo que desde ese momento el tenor dedicó varios conciertos en beneficio de las víctimas y en 6 meses logró reunir $1 millón que entregó para los sobrevivientes. Por esta labor se colocó un busto en su honor donde anteriormente se encontraba el edificio Nuevo León. De igual manera, en 1991 en el mismo sitio se construyó un reloj de sol que señala las 7:19, hora del terremoto. Número 3. Con el paso de los días, el número de sobrevivientes rescatados de los escombros aumentaba, pero también la cantidad de cadáveres, los cuales fueron trasladados al estadio de béisbol del Seguro Social localizado en la colonia Narvarte, actualmente Parque Delta. En este lugar se colocaron más de 2000 cadáveres que llegaban en camiones, camionetas, autos particulares e incluso muchos de ellos habían sido cargados por voluntarios y algunas autoridades, convirtiendo ese lugar en la morgue más grande del país. A lo largo del campo se colocaron los cadáveres organizados en 3 grupos: cuerpos identificados, cuerpos no identificados y el más tétrico de ellos solo decía restos. Mientras tanto, afuera del estadio, sobre la avenida Cuauhtémoc, durante muchos días se formaron largas filas de gente que llegaba tanto del Distrito Federal como de otras partes de la República en busca de familiares o conocidos. Algunas de esas personas tenían la buena suerte, entre comillas, de encontrar a sus seres queridos, mientras que muchos otros nunca encontraron a sus seres queridos. Los cuerpos identificados eran sacados por el pasillo del vestidor del equipo Tigres en ataúdes construidos provisionalmente por voluntarios. Por otra parte, los cuerpos no identificados, así como los restos humanos, eran sacados por el pasillo del vestidor del equipo Diablos para ser trasladados a una fosa común. Como era de esperarse, con el paso de los días, el olor a descomposición comenzó a invadir el lugar, por lo que muchos voluntarios, entre ellos varios estudiantes de la UNAM, fumigaban los cuerpos con formol y desinfectante. Número 2. El terremoto de 1985 ha sido el más destructivo y mortífero en la Ciudad de México, pero hasta la fecha se desconoce la cantidad de fallecidos, ya que la cifra oficial oscila entre 6,000 y 7,000. Sin embargo, no es un dato preciso, pues el gobierno del expresidente Miguel de la Madrid nunca dio a conocer la cifra exacta. No obstante, una investigación realizada por el periódico El Universal en el 2015 reveló que al menos fallecieron 10,000 personas. Dicha investigación se realizó utilizando datos del Registro Civil del Distrito Federal, tomando en cuenta que en los años 1984 y 1986 el promedio de fallecimientos era de 50,000 personas por año, pero en 1985 esa cifra aumentó a 56,658 fallecimientos reconocidos en el registro civil, es decir, en 1985 hubo 6,658 muertes más, y a esa cantidad se sumaron los cadáveres que fueron sepultados en fosas comunes, 1,600 en el Panteón de Dolores, más otros 2,000 en el Panteón de San Lorenzo Tezonco, para dar un total de 10,258 fallecidos aproximadamente, aunque afortunadamente se calcula que 4,000 personas fueron rescatadas con vida de los escombros. Pero además de los fallecidos, el terremoto también dejó un saldo de 40,000 lesionados, 5,000 desaparecidos, 50,000 familias se quedaron sin hogar, además aproximadamente 200,000 personas perdieron su empleo, dejando un estimado de 150,000 damnificados. Muchos de ellos nunca recibieron ninguna ayuda por parte del gobierno, así que se vieron en la necesidad de abandonar la ciudad y otros cuantos invadieron lugares despoblados para construir sus casas. Uno de los ejemplos más claros son los habitantes de la colonia La Joya, mejor conocida como El Hoyo, localizada en el Cerro del Peñón en Iztapalapa.
Este lugar fue invadido por los damnificados de Tepito, uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México. Las casas se construyeron en la cavidad de una mina de piedra volcánica abandonada y actualmente es una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Número 1. El terremoto afectó principalmente las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Coyoacán, y las colonias más dañadas fueron Tlatelolco, Centro, Doctores, Roma y Obrera, dejando pérdidas materiales de 4,000 millones de dólares. Muchas zonas de la capital se quedaron sin servicio de agua y electricidad durante varias semanas. Además, el gobierno tardó 6 meses en restablecer completamente el servicio de telefonía. En las calles podían observarse múltiples rupturas en el asfalto y 32 estaciones del metro se vieron afectadas, pero comenzaron a operar normalmente pocos días después, a excepción de la estación Isabel la Católica, la cual fue abierta nuevamente en noviembre de ese mismo año, 2 meses después del terremoto. Se derrumbaron casi 500 edificios, entre los que se encuentran el edificio Nuevo León en Tlatelolco, Televicentro, actualmente Televisa Chapultepec, los Televiteatros, hoy el Centro Cultural Telmex, el Hotel Regis, actualmente la Plaza de la Solidaridad, la Secretaría de Marina, la Secretaría del Trabajo, el Hospital Juárez, el Hospital General y el Centro Médico Nacional. Después del terremoto fue necesario demoler más de 150 edificios que habían sufrido daños estructurales importantes. Antes de terminar, quiero mandar un saludo a los siguientes amigos curiosos: Tiger Studios y a su esposa María Teresa Mancillas, Adabel Santiago Pacheco, Explora Misterio, Misraim Ezequiel Ramírez Peña y Topa Abel 27. Muchas gracias a todos por ver este video y por sus buenos comentarios. Amigos curiosos, si el video les gustó, no olviden regalarme un like, ya que es muy importante para que el canal siga creciendo. Igualmente, no olviden compartir el video con sus familiares, amigos y enemigos. Por ahora me despido deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.